¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta nueva edición de Carnes para el Mundo vamos a hablar acerca del mercado de la carne a nivel mundial, también acerca de las proyecciones a mediano y largo plazo. Para eso los invitamos ahora a esta entrevista exclusiva con Rubén Flores, oficial principal de políticas de la FAO para América Latina y el Caribe. El programa de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura FAO sobre carne y productos cárnicos tiene como objetivo prestar asistencia a los países miembros a fin de que puedan aprovechar las oportunidades de desarrollo del sector pecuario y mitigación de la pobreza a través de la promoción sostenible de producción, elaboración y comercialización de carne y productos cárnicos. Según las proyecciones, la producción mundial de carne se habrá duplicado para el año 2050 y se prevé que la mayor parte del crecimiento se concentre en los países en desarrollo. Rubén Flores, oficial principal de políticas de la FAO para América Latina y el Caribe, hizo un análisis de las proyecciones para la región. Ustedes saben que la FAO, en conjunto con otras instituciones, trabaja responsablemente para el mundo en términos del mandato que le dan los gobiernos. Uno de ellos es justamente analizar las estadísticas, preparar las estadísticas, ver la perspectiva, y creo que eso es parte del cumplimiento. Entonces, este informe que saca la FAO conjuntamente con la OECD es parte de este ejercicio, y el informe hace una proyección hasta el año 2029. Y yo entiendo con mucha claridad por qué para Paraguay es importantísimo seguir eso. Primero, porque el sector de producción de cárnicos aporta a la economía paraguaya por diferentes entradas e indicadores, ¿no es cierto? Yo creo que es importante valorar que bordea alrededor del 12% del PIB la producción pecuaria en el caso de producción de carne en Paraguay, que si le añades todo el encadenamiento hacia atrás y hacia adelante que tiene el sistema alimentario de la carne en Paraguay, seguramente llegará a un peso relativo del 18 o del 20%. Entonces, primera dimensión que es importante, la producción cárnica de Paraguay es relevante para la economía paraguaya porque finalmente tiene un peso importante en la producción total. El segundo elemento que es relevante y por qué es necesario justamente estar atento a lo que pasa en la proyección a futuro es la generación de divisas. Alrededor de, para el 2020, en las últimas cifras del Banco Central Paraguayo, 1.185 millones de dólares es lo que ha generado en términos de divisas el sector de la exportación de carne. Esto hace que Paraguay esté además con esta dimensión y desde América Latina entre los 10 jugadores mundiales más importantes de la producción de carne. Son 330.000 toneladas que se produce y se exportaron, y que creo que es fundamental entender eso, ¿no? Y lo que vemos es que a pesar de la pandemia y a pesar de todas las disrupciones que se dieron por el efecto de las medidas tomadas en términos sanitarios y logísticos, a pesar de todo eso, el volumen creció en 9.6% comparado con el año 2019 y en divisas, en términos de dinero, creció en 8.4%. Es decir, es un sector que se mantuvo dinámico y que creo que eso demuestra la gran resiliencia que tiene el sector en el escenario de la producción en su conjunto, y que en la pandemia el sector alimentario realmente demostró esa resiliencia. No hay un problema de oferta de alimentos en el mundo. La tendencia y lo que plantea el informe de la OECD con la FAO también plantea con mucha claridad que no es la oferta la que ha fallado en términos del proceso de producción, y eso ha aliviado y nos ha puesto en la primera línea también de solucionar esta crisis, porque imagínate lo que hubiera sido esta crisis sanitaria que tiene varios mecanismos con una crisis alimentaria
y sin tener alimento. Entonces me parece que ese es un segundo componente relevante del peso importante que tiene para Paraguay el esfuerzo de la producción pecuaria y especialmente carne bovina. El tercer peso específico que es fundamental es el del empleo. Es una fuente generadora de empleo importante. Paraguay tiene más o menos 7 millones de personas en términos de población, 3.6 son la población económicamente activa y alrededor de 300.000 personas están ubicadas y trabajando en el sector pecuario. Entonces, tiene un peso importante de generación de empleo, que es la tercera variable con la cual se mide y porque se entiende hay que estar atentos a lo que pasa con el escenario de la producción. Y finalmente, creo que el cuarto componente para tener la dimensión es que el 64% del uso agropecuario del suelo, el 64% del total del uso que le destina Paraguay a los recursos naturales, a la producción de alimentos, es vía pastizales que de una u otra manera sirven de alimentación básica para la producción de carne. Entonces, si uno encierra todo este esfuerzo del aporte, entiende por qué es relevante que Paraguay esté atento a qué es lo que pasa con las dimensiones a futuro. ¿Y qué es lo que pasa a futuro, digamos, de acuerdo al documento? Yo creo que es importante tener bien claro que la evolución del consumo de carne va a depender muchísimo de la demanda. La demanda manda, dice un lema cuando comienzas a trabajar el tema del comercio exterior, ¿no es cierto? Y desde esa perspectiva, esa demanda depende muchísimo en función de los ingresos. Entonces, cuando haces una proyección a nivel mundial, tú ves, digamos, países con altos ingresos, países con medianos ingresos y países con bajos ingresos. Y por supuesto, la relación de la demanda va a depender de ese nivel de ingresos. Entonces, el primer elemento me parece que es importante y lo que tenemos como gran resultado es que el consumo en general va a crecer en los próximos años, ¿sí? Hasta el año 2029, y que va a depender del tipo de carne, ¿no es cierto? Porque, digamos, las cifras que hace el cálculo la FAO con la OECD concentra básicamente en carne bovino, carne de ovino, carne porcina, pescado, como elementos básicos, ¿no es cierto? Y también carne de cerdo. Entonces, lo que vemos es que dependiendo del tipo de carne, finalmente la carne de pollo va a ser la que crezca de una manera más importante. La carne de bovino va a tener un crecimiento, pero va a ser un crecimiento bastante conservador, ¿no es cierto? Entonces, nos parece que es importante entender que por el lado del crecimiento de la demanda vamos a tener todavía una oportunidad en los mercados. Sin embargo, también hay que considerar algunos de los elementos que determinan esa demanda, ¿no es cierto? El primero es el patrón de consumo. Digamos, la demanda depende de la calidad de demandantes y los cambios de los patrones de consumo que se está teniendo en la actual etapa van a marcar, digamos, también un comportamiento de esa demanda. El segundo componente que va a afectar esa demanda es la relación en términos económicos y los tipos de cambio en términos económicos. Va a depender de monedas fuertes y monedas débiles, la devaluación o la sobrevaloración para poder aumentar o disminuir el consumo. Un tercer elemento que tiene que ver con ese ejercicio son, digamos, todos los elementos del comercio exterior, las restricciones sanitarias, fitosanitarias que se dan en términos de normas técnicas en los nuevos acuerdos. Y finalmente creo que algo que no es menor para Paraguay y que creo que es importante considerarlo y es la gran demanda que se está generando a nivel de los países de altos ingresos por productos con certificación de sostenibilidad, que implica una sostenibilidad no solo ambiental, no solo económica, sino también social. Entonces me parece que es importante entender que hacia allá hay una orientación clara y que los sectores y los sistemas, en este caso el sistema productivo de la cadena de cárnicos en Paraguay, tiene que mirar tanto desde la perspectiva pública como desde la perspectiva privada ese desafío, es decir, cómo hacer de su sistema productivo que sea más sustentable. Entonces, esas son las tendencias en términos de lo que implica
el ejercicio de la estructura del consumo. Tomando en cuenta también que si te bajas a América Latina, ¿no es cierto? Una dieta normal, promedio, es de 2.500 calorías en América Latina. 50% de esa dieta proviene de proteínas de cereales, leguminosas y tubérculos. El 20% proviene del ejercicio de origen animal. Eso en América Latina, porque en el mundo, digamos, las tendencias son diferentes. En el mundo, el nivel de proteínas de leguminosas y cereales es del 48%, mientras que el nivel de proteína animal es del 38%. Entonces, me parece que estos son los elementos que saca el reporte, que dependen además de este tipo de carne, estos hábitos de consumo de estas partes normativas de los acuerdos comerciales y la disponibilidad per cápita de consumo. Y eso es muy importante porque en el mundo lo que tenemos es que la disponibilidad per cápita para consumir la proteína animal es del 8%, mientras que la disponibilidad per cápita, para que tengan un referente de comparación del pescado, es del 15%, ¿no es cierto? Entonces, eso es parte del ejercicio de entender cómo se realizan estos esfuerzos y estas dinámicas de proyecciones estadísticas. El oficial de políticas de la FAO remarcó que los desafíos se centrarán en los cambios en el hábito de consumo y en las buenas prácticas dentro de la cadena de producción. Estamos hablando de un incremento en los próximos años de alrededor de 40.000 toneladas adicionales de consumo de carne, pero como te digo, eso va a depender muchísimo de las circunstancias, ¿no es cierto? Es más, la recomendación que nosotros entregamos es que, vista la experiencia que pasamos en la pandemia, justamente el seguimiento tiene que hacerse año a año para poder entender realmente cómo evoluciona el mercado y tener un poco más de certeza en la perspectiva como tal. Pero yo creo que lo importante con relación a tu pregunta, entendiendo que va a haber un incremento y eso tiene un desafío fundamental, que es primero el crecimiento de la población, es decir, ahí tenemos para el 2050 alrededor de 5.000 millones de ciudadanos del mundo que tienen que alimentarse. Seguramente los patrones de consumo van a ser distintos y van a evolucionar, pero de todas maneras vamos a necesitar alimentos. Y como te decía, desde el lado de la oferta no hay problema, el problema más bien está desde el lado del acceso. Y por eso era importante clasificar el consumo de carne o cualquier tipo de consumo en función del ingreso, porque no es lo mismo la proteína venida de los cereales o de las leguminosas que la proteína venida de la carne o del pescado. Entonces, digamos, eso tiene varios comportamientos distintos y varias tendencias en términos de preferencia de consumo. Pero me parece que ese es el primer desafío que es importante tomar en cuenta y que va a generar, digamos, este crecimiento leve, pero finalmente crecimiento en términos de abastecimiento de carne. El segundo desafío es el gran cambio de los patrones de consumo. Yo creo que eso es clarísimo ver cómo, y hay que seguir cómo va evolucionando eso. La gente y el consumidor está exigiendo cada vez más calidad, cada vez está definiendo más y está pidiendo más información para saber alimentarse. Y desde esa perspectiva, el sistema alimentario cárnico debe preparar también todo un esfuerzo de campaña de comunicación para valorar las ventajas que tiene la proteína animal. Entonces me parece que ese es un segundo desafío. Un tercer desafío es lo que te decía con relación al tema de las restricciones sanitarias. Yo creo que dentro de las normas técnicas, dentro de la evolución, lo que se viene es una serie de indicadores que garanticen esta sostenibilidad tanto económica, social y ambiental de los sistemas alimentarios. Por eso hay una discusión en el mundo en tornos de geopolítica importante, con bloques que plantean justamente una transformación de los sistemas alimentarios hacia sistemas más sostenibles, otros que plantean mantener como están los sistemas alimentarios, pero que han generado y que
generan unos negocios importantes, pero también enfrentan el desafío a una consecuencia de esa alimentación masiva a nivel de exceso de elementos procesados con ingredientes como la sal, el azúcar y las grasas, y que te generan la pandemia de la obesidad, que poco a poco crece especialmente en América Latina y que tiene un efecto. Entonces es un tema también de entender esos elementos. Y finalmente, digamos, todo lo que es el desarrollo de las políticas comerciales y la normativa con relación a todo el tema ambiental y la emisión de carbono, la huella de carbono y todos los elementos que están en términos del efecto. Entonces, me parece que esos son los grandes desafíos. Va a haber una clase media también importante en los países de medianos altos ingresos muy bien informada, que también van a demandar y que creo que es importante considerar como parte de estos desafíos. Según la FAO, América Latina se ha consolidado como el mayor exportador neto de alimentos del mundo. Y en este sentido, la ganadería cobra relevancia al representar una fuente de alimentos básicos que contribuye a la seguridad alimentaria de la población, además de convertirse en un sector fundamental para el desarrollo de la economía de los países de la región. América Latina, en su estructura, es una región que se ha especializado en la explotación de recursos naturales. Digamos, el mismo ejemplo de Paraguay, el ejemplo de Ecuador, el ejemplo de Argentina, el ejemplo de Uruguay, en donde realmente el sector de explotación de recursos naturales, sea agua, sea suelo, sea producción animal, vegetal, finalmente ha sido relevante. Y América Latina es un jugador mundial en el abastecimiento de alimentos. Entonces, digamos, ahí hay una fortaleza. Sin embargo, creo que esa fortaleza tiene que ser totalmente soportada en los próximos años, haciendo bien las cosas. Y no solo creo que Uruguay hace bien las cosas, hay muchos países que hacen bien las cosas, no todo, por supuesto, pero la riqueza es de este intercambio. Uruguay, digamos, tiene una fortaleza en el manejo de sus pasturas naturales y creo que ese es un elemento básico, es decir, su estructura eran pastos naturales y se ha basado en esa pastura natural, el manejo de esa pastura natural. El segundo elemento es que Uruguay tiene una institucionalidad muy rica en términos de estabilidad y de fortaleza y de capacidades que han impulsado, digamos, algunos pasos adelante, por ejemplo, todo el proyecto de ganadería inteligente, adaptándose a entender cómo disminuyes la huella de carbono, cómo realmente haces un manejo eficiente de los pastizales, cómo haces un manejo eficiente de la alimentación del ganado, cómo haces un manejo eficiente de la genética, cómo logras un esfuerzo riquísimo a nivel de la producción de cooperativas, del esfuerzo de asociatividad impulsado para consolidar ese rol entre el sector privado y el sector público a través de los institutos. Bueno, ahí hay una riqueza que tiene Uruguay y que creo que, por supuesto, son buenas prácticas que hay que simular y hay que adaptar. Es un tema de decisión política y es un tema de que está al lado. Es decir, es una cuestión de hacer un diálogo. Y creo que el esfuerzo de la FAO y el IICA cuando prepararon estas reuniones hemisféricas pedidas por los países para ver cómo enfrentamos la pandemia fueron riquísimas. Y creo que lo más rico que se vio ahí
es justamente esta posibilidad de intercambio. Creo que se viene una tercera reunión de ministros que ya aterriza mucho más este intercambio, y creo que ahí es la oportunidad de aprender, digamos, lo bien que hace Argentina, lo bien que hace Paraguay, lo bien que hace Uruguay. También hay que aprender lo mal que hace, digamos, algún país, porque de las dos cosas se aprende, y me parece que ese debe ser el espíritu, y para eso, digamos, tanto la FAO como el ICA estamos haciendo esta Secretaría Técnica en esta discusión de los ministros y los tomadores de decisión. Cuando estoy hablando de los países de ingresos medios creciendo, estoy hablando justamente de entender lo que ha pasado en China. China ha ido creciendo de una manera muy dinámica. A pesar de la pandemia, China, si bien no mantiene el mismo ritmo, tiene una clara recuperación, de tal manera que mientras tengamos la posibilidad de que la clase media vaya creciendo en el mundo, yo creo que eso tiene una relación directa con el incremento del consumo de proteína de calidad. Eso a la vez tiene que tomarse en cuenta para entender cuál es el sinónimo y los indicadores de calidad. Y por eso yo insisto, inclusive mercados exigentes como los europeos, mercados como los chinos, mercados como, digamos, Rusia, van, y el este del Asia, van a seguir, digamos, esa lógica de poder tener proteína de calidad, y por eso recomiendo y recomendamos, y hay una discusión a nivel global sobre el posicionamiento de lo que implica la transformación de los sistemas alimentarios. La idea es buscar tener sistemas alimentarios absolutamente sostenibles en lo ambiental, en lo económico y en lo social. Y yo te aseguro, porque estamos viendo ya, que se van a crear los respectivos indicadores, las respectivas normativas, para, a través del comercio exterior, realmente impulsar esta estandarización y este camino de certificaciones sostenibles. El tema es que lo que no podemos aceptar es que nos quieran cargar a los productores, ¿no es cierto?, de alimentos, todo el costo de transacción de esa certificación, porque a la final quien paga el precio de un producto certificado de esta manera es el consumidor, pero el consumidor, digamos, está a una distancia significativamente grande del productor. Entonces la idea es que en la formación de precios, desde la etapa de la producción primaria hasta el consumidor, podamos también repartir las cargas de ese costo de transacción de ese certificado, porque si no, pues cargarle todo eso al productor, lo que va a generar es simple y llanamente una insostenibilidad económica, porque los costos le van a subir, los márgenes van a ser menores y su actividad no va a ser rentable. Entonces me parece que eso es parte también de la discusión a futuro, y que creo que en Paraguay y en América Latina debemos prepararnos para tener nuestra propia posición. Recuerda que hay la cumbre de sistemas alimentarios impulsada por Naciones Unidas ahora en septiembre en Nueva York, y donde se va a discutir, y donde el mundo está discutiendo realmente hacia dónde, especialmente después de la pandemia. Creo que con mayor razón están buscando las nuevas alternativas del nuevo horizonte de modelo económico y de modelo de desarrollo, donde este tema de esta relación entre el ser humano, los animales y los vegetales tiene que cambiar, y desde esa perspectiva se está buscando todo eso. Y ahí hay un aparataje de indicadores que se están desarrollando, ¿no es cierto? Niveles residuales mínimos, por ejemplo, de agroquímicos, esfuerzos, digamos, de calidad en términos de demérito por en los vegetales, te digo, ¿cierto? Por fracciones de color, de estandarización del tamaño de la fruta, varias de las normas técnicas que se están impulsando, y que desde la perspectiva de hacia dónde va la discusión requieren un esfuerzo, porque todo eso cuesta,
y requieren un esfuerzo de ser corresponsables también en esa estructura. No tendría sentido hablar de sostenibilidad económica si todo eso le cargan al productor. Creo que el mandato que hemos recibido en la conferencia regional que se realizó en Nicaragua en el mes de octubre es justamente ir hacia sistemas productivos más sostenibles, más inclusivos, más resilientes con el medio ambiente, de tal manera que el mandato lo hemos recibido los propios gobiernos. El tema es que ahora eso hay que construirlo. Hay unos que están más adelante, hay otros que han avanzado, hay otros que van más lento, pero el camino es ese. No lo dudes. Algún día alguien, un ganadero colombiano me dijo que tenía una empresa líder construida en los últimos 30 años, que además le hacía competencia a las transnacionales en el tema de la leche. Yo le preguntaba, don Genaro, dígame cuáles son los 3 elementos más importantes de su éxito. Y él me decía, muy fácil, calidad, calidad y calidad. No hay vueltas. Entonces, ¿cómo se transmite? ¿Cómo se operativiza? ¿Cómo se implementa la calidad? Es parte de lo que va a venir en términos del debate, porque finalmente una producción sostenible ambiental, económica y socialmente es, por supuesto, una producción de calidad. Entonces, me parece que ese es el gran desafío del GAR. Para eso hay que prepararnos, para eso hay una serie importante de herramientas que se están impulsando. Como tú decías, están ya presentes, digamos, están al lado, están en el mismo país, pero hay que verlas, hay que analizarlas, hay que socializarlas. Hoy día creo que esa es la tarea más importante. Yo valoro muchísimo esos esfuerzos, pero creo que te voy a poner un ejemplo que también lo pusimos en el escenario y lo puso directamente uno de los miembros de la Secretaría Técnica en una reunión y nos puso esto, ¿no? Estábamos ya por allá por mayo del año pasado y habíamos venido de una cumbre de la COP en España por el problema que tuvo, digamos, los conflictos sociales en Chile. Se pasó la cumbre a España y previo a esa cumbre el sector agrícola en su conjunto era el estudiante, el malo de la película, el malo del aula, ¿sí? Por todo lo que generaba, ¿no es cierto? Deforestación, calentamiento global, emisiones. A los 4 meses, Edgar, de eso, el sector agrícola pasó a ser parte de la primera línea. En 4 meses pasamos de ser los peores estudiantes o los malos de la película a ser los buenos estudiantes y los buenos de la película. Es decir, nuestro productor, nuestro campesino, pasó a ser parte fundamental de estar en primera línea. Entonces no podemos perder esa mirada y por supuesto debemos entender que todos, desde la casa, tenemos que hacer un aporte para impulsar la reducción de los efectos que generan el cambio climático. Y todos tenemos que aportar, los ciudadanos, los estudiantes, los trabajadores, los productores agrícolas, ¿sí? Entonces me parece que es importante entender eso y ser absolutamente corresponsables. No se trata de cargarle el peso de la factura a alguien, se trata de ser corresponsables.
Y según datos de la FAO, la producción de carne mundial crecerá en 40 millones de toneladas para el 2029. Hasta aquí llegamos con Carne para el Mundo. Hasta la próxima edición.